¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. A ver, es muy fácil. Todo mundo hoy en nuestro periódico, creo que todas las columnas hablan de Alito, que si en otros periódicos, que si el PRI, que si no el PRI. Pues hablando con Nacho Marván, Nacho, ¿cómo estás? Dijimos, ¿por qué no hablamos del PRI? Pues, ¿no? Pero del PRI estructuralmente, de esa historia, de lo que fue, de por qué hoy está aquí. Y entonces, pues, ni modos, acudimos al Colegio de México, alguien que lleva, no solo que escribió la historia mínima del PRI, sino que ha escrito sobre todos estos procesos que el PRI lleva hace mucho tiempo. Rogelio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto Bien, muchas saludarte. gracias. Gracias por la invitación. Por ahí estaba, ¿no, Nacho? Menos coyuntura y más Por ahí va, estructural, ¿no? más, Porque más el tricolor no llegó a donde está accidentalmente, ¿no? y ponerle contexto a de dónde viene lo que está pasando y cuál es el contexto. Y precisamente por eso me latió mucho invitar a Rogelio, que no solo conoce el PRI, sino que una de sus especialidades fue precisamente el estudio de los gobernadores del PRI. Y hoy la crisis mayor, digamos, está en que pues ha perdido las gubernaturas y pues le quedan dos, ¿no? Entonces, yo, para dar una entrada rápidamente, a ver, del 2000 en adelante, sí, el PRI perdió la presidencia, pero siguió siendo el partido mayoritario. Siguió siendo el partido mayoritario en el Congreso, en las gubernaturas, digamos, y supo manejarse muy bien, comandado un poco por Mario Fabio, esa fórmula PRIAN que le dio extraordinarios dividendos en términos de posiciones, recursos, etcétera, etcétera. Luego viene, digamos, lo que hace Peña en el Estado de México, que toma el modelo de Coahuila, que resultó muy exitoso para organizar al PRI, y es decir, no solo con eso, consolida su gobernatura y lo proyecta a nivel nacional y lo lleva a la presidencia, digamos, con un recambio de personal, de estrategias, de estructuras, etcétera, etcétera, que lo ensaya en el Estado de México y tiene éxito más allá de la personalidad de Peña que llega a la presidencia. Entonces lleva una renovación la presidencia, sin embargo, lo que era su nueva clase política, su nuevo PRI, revienta durísimo en el 2015-2016, pues con los Duartes y Borges, etcétera, etcétera. Y ahí sí, de ahí para acá es cuando viene, para mí, no sé cómo lo tuve a Rogelio, donde viene la debacle y donde el PRI, digamos, pues ya más está en la lucha de la sobrevivencia que en cómo salir de este atolladero. ¿Así la ves, Rogelio? Sí, solamente habría que añadirle algún contexto. No solamente cambiaron las estrategias del PRI y evidentemente cambiaron sus dirigentes y sus grupos políticos, sino que también el sistema y el diseño del sistema político mexicano se ha ido complicando crecientemente. Solamente entre paréntesis, deberíamos nunca perder de vista que el PRI fue un componente esencial del sistema. No solamente fue un partido que compitiera, porque ya sabemos que durante mucho tiempo no compitió, sino que el PRI fue una estructura de auxilio e instrumental del sistema. En la misma medida que el sistema fue cambiando y fue adoptando otras características, el PRI fue perdiendo sus funciones. Esta es una primera característica de apoyo, obviamente, a la presidencia de la República. Lo que acaba de señalar Nacho, de cómo efectivo en los dos, de que el PRI perdió la presidencia, pero se mantuvo como un partido dominante, se debió a una característica fundamental que normalmente perdemos de vista cuando analizamos al PRI, y es creer que el PRI siempre fue un partido vertical y centralizado. En realidad, el PRI siempre fue un partido que estuvo asentado en los estados de la República y siempre estuvo operando bajo el dominio y el control de los gobernadores que se convertían en los líderes naturales de cada entidad. Esa es la razón por la cual cuando el PRI perdió las elecciones en el 2000 sobrevivió. Si ustedes ven las estadísticas de aquella época, el PRI se mantuvo entre 22, 29 gubernaturas permanentemente, aun cuando en dos periodos perdió la presidencia. Es decir, fueron los gobernadores, fueron las estructuras partidarias estatales quienes lo sostuvieron. Esas mismas estructuras fueron las que llevaron a Peña Nieto al poder. No es ninguna casualidad que Peña Nieto, siendo gobernador y con una carrera política muy corta y extremadamente localista, haya sido el candidato del PRI apoyado por los gobernadores. Entonces, esta es una característica muy importante. Se Tenía perdió. de presidente del PRI a un gobernador que no era cualquier cosa, como Moreira.
¿no? Bueno, ese es el otro punto, ya lo dijo Nacho, a partir del año 2000 los gobernadores, bueno, poco antes del año 2000, eso se lo debemos mucho a la reestructuración económica y financiera de Zedillo, pero los gobernadores empezaron a tener una gran cantidad de recursos económicos y desgraciadamente hasta el día de hoy no tenemos recursos de vigilancia y supervisión de ellos. Entonces, que nos hayan aparecido los Duarte simplemente nos aparecieron porque ahora son ostentosos, pero no porque en el pasado no hubiera. La diferencia es que en el pasado se controlaban, ahora no hay ninguna forma de controlarlos y obviamente no hay manera de ponerlos en orden. Y este es muy importante porque con relación a esto que estamos platicando, lo que ocurrió con Peña Nieto cuando tomó la presidencia, y ya lo dijo Nacho, es que la élite gobernante cambió de manera radical. Quienes nos gobernaron con Peña Nieto no fueron los mismos priistas de antes, fueron priistas muy, muy locales, muy estatales, que con el debido respeto tuvieron una experiencia en el ámbito local, no nacional. El caso del presidente de Peña Nieto es clarísimo, 16, 17 años de carrera, toda hecha en Toluca. El caso de su secretario de Gobernación, que también, aunque es un poco más larga la carrera de Osorio, y si le quitan los 3 años como diputado federal, el resto también la hizo en el estado de Hidalgo. Es decir, la perspectiva es absolutamente localista, muy localista. Entre paréntesis, les añadiría que no es el único. Los gobiernos panistas adolecen de ese mismo problema. Esto es interesante porque cuando uno ve a expresidentes que le llegan, expresidentes del PRI que le llegan a exigir, uno ve a los expresidentes del PRI y dice, perdón, ¿tú qué eras? ¿No? Es decir, tu fuerza cuando eras presidente del PRI venía de otras partes. ¿No eras tú un gran líder, Jorge de la Vega? No, no, no. No. No, y además aquí... Humberto Roque Villanueva, ¿no eras tú el gran líder del PRI? Es decir... profesor de la Facultad de Economía. Los políticos del PRI estaban en otra parte, ¿no? Mira, eso es bien interesante, Carlos, porque lo que es bien gráfico de la reunión o muy impactante de la reunión de ayer es que llegan estos personajes creyendo que siguen siendo los grandes líderes del partido y lo que se dan cuenta simple y sencillamente es que Alito tiene tomado el partido y tiene precisamente toda esa estructura, no solo el comité y el consejo, tiene todos los comités estatales, digamos, que es donde está la organización y la fuerza buena, poca, mucha o nada del partido, y simple y sencillamente estos son nombres que ya pasaron a la historia hace mucho tiempo. Pero no, eso es interesante, eso porque lo decías, Rogelio, que es, pues no, los hilos políticos y de control estaban en otra parte, no estaban en Insurgentes Sur, ¿no? No, desde luego que en Insurgentes Norte, perdón. El presidente del partido, bueno, ya lo sabemos, por eso insistía en lo instrumental, el presidente del partido era una designación del presidente de la República. Y en realidad el contacto del presidente del partido estaba con el secretario de Gobernación. Por eso les decía hace rato que también deberíamos añadir siempre la perspectiva de los cambios institucionales. La Secretaría de Gobernación, como bien lo vemos ahora, está lejos, años luz, de ser las secretarías de gobernación en el pasado. Esas secretarías con verdadero poder, con secretario de Estado con larga trayectoria política, dicho sea de paso, con verdaderos vínculos con los gobernadores, etcétera. Eso ya no existe. Hoy ya los secretarios de Gobernación, incluso el actual, no tienen ni la presencia ni los recursos para hacer esas relaciones. Y los gobernadores son lo suficientemente fuertes como para no hacerle caso. Entonces, para regresar a lo del partido, el presidente del partido rara vez y en circunstancias muy específicas acordaba con el presidente de la República, casos muy complicados. Siempre el intermediario era el secretario de Gobernación. Esto ya se perdió. Y esto hacía entonces que hubiera un control de presidente de partido y secretaría de Gobernación sobre los operadores en los estados que eran los gobernadores, quienes a su vez en cascada controlaban a los dirigentes del partido. Pero lo importante de todo esto es que, ya lo dijeron ustedes cuando hablaban del perfil de los dirigentes anteriores, esto se pervirtió en el pasado. Antes los dirigentes del partido eran personas que tenían experiencia dentro del partido, en las negociaciones con las corporaciones, en las negociaciones con las cámaras, etc. A partir de los años 80, con la llegada de la tecnocracia al poder, el partido cambió radicalmente este comportamiento. El perfil de los presidentes, bueno, es clarísimo. El presidente del partido en los años de Miguel de la Madrid fue Adolfo Lugo Verduzco, que de militante del partido no tenía nada.
era oficial, había sido hasta entonces oficial mayor de secretarías de Estado. Y este fue el perfil que se fue marcando. A partir de entonces, el partido se convirtió en mucho más instrumental y subordinado al presidente de lo que era en el pasado. Y se fue, obviamente, se fueron perdiendo los controles. Bueno, el mismo Colosio, ¿no? El mismo Colosio estuvo puesto ahí como para que empezara a construir la candidatura, pero venía también de una carrera burocrática en el gobierno. Programación y presupuesto. Así es. Bueno, el caso de Colosio, ya sabemos que tiene un aura de política importante, pero bueno, si uno revisa su trayectoria, lo cierto del caso es que Colosio no tenía mucha experiencia política. Lo que pasó es que Salinas lo cuidó para hacerlo un candidato realmente visible, muy influido por su propia experiencia de la candidatura. Salinas había salido de la Secretaría de Programación y Presupuestos sin contactos con el partido, y eso fue lo que le criticaron. Salinas lo que hizo es que cuidó a Colosio, lo hizo pasar por todos los puestos políticos tradicionales, lo hizo presidente del partido, lo hizo senador de la República, lo hizo diputado federal, lo hizo secretario de Estado, y de ahí lo sacó, es decir, lo hizo cubrir todos los cargos para que sobre él no cayeran las culpas de ser un tecnócrata. Pero esto lo hizo en 6 años. O sea, la carrera de Colosio fue cortísima, 8 años, 6 años. Pero por lo menos había ese intento, ¿no? En aquel entonces, porque la estructura lo permitía, ¿no? Bueno, el control de Salinas era enorme, evidentemente. Era un gran control sobre las estructuras políticas. Ahora, Rogelio, antes de que terminemos esto, tú, en esta situación en la que está, que es muy coyuntural y tal, ¿crees que tienen como medianamente, por lo menos, escribe Aguilar Camino, y no se vayan a convertir en el PARM, ¿eh? O sea, según como les vaya, no vayan acabando siendo el PARM. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que no acaben siendo el PARM? Para los jóvenes, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Una cosa rarísima. Es muy difícil saber en qué va a terminar el partido. Es decir, si uno observa las circunstancias, sus preferencias electorales, evidentemente está en la peor situación de su historia. Ni siquiera en el 2000, cuando perdió las elecciones, ni siquiera en 2006, cuando volvió a perderlas, se fue al tercer lugar, estuvo en esta situación. Hoy el PRI lo único que tiene es su representación en la Cámara de Diputados, porque la de senadores es bastante exigua. Entonces, si sigue esta señal de deterioro del partido, va a ser muy sencillo que las militancias se vayan hacia Morena. Rogelio, un placer de verdad escucharte. Gracias por todo, Nacho, que te va muy bien. Gracias a todos ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.